¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCA, un día más cerrando julio y en un episodio especial con el cual vamos a cerrar la temporada veraniega justo antes de empezar ya las previas, las cuales empezamos mañana, las empezaremos con Jorge, por cierto. Pero Jorge, a mí en su día me dijeron: oye Nacho, ¿qué jugadores hay por ahí? Que los equipos de por aquí de España pueden traer a Europa. Entonces, más o menos, viendo un poco la Summer League por encima, porque tampoco nos hemos visto mucho, no nos vamos a engañar. Pero viendo perfiles de jugadores y demás, y pese a que tengan contratos de estos de Two-Way, Exhibit 10 y demás, vamos a sacar en este vídeo nombres de jugadores los cuales pensamos que antes o después su sitio está en Europa. Lo hemos visto con gente como Adama Sanogo, que acaba de llegar no hace mucho a Sicilia, al equipo de Trapani. Era un jugador que se sabía, ¿no? Que nada más salir de la NCA iba a acabar en Europa. Umar Balo, del cual ya hablamos en su día, también ha acabado en Cantú. Gente como Sakai Sigler, gente como Ben Greggy, gente veterana ha llegado a equipos franceses. Y la verdad que la idea, Jorge, es un poco eso, ¿no? Pues hablar de gente. La verdad que nos han quitado mucho las últimas semanas, ¿no? Porque Adama Bali, Nelly y Joseph están en Strasbourg. Darius Johnson ha llegado al derby de Podgorica. Obina Chili en el pivot nigeriano, ha llegado a Shalom. Se nos van acabando, nos van quitando nombres, pero bueno, tenemos ahí unos cuantos que ya en su día sacamos en un programa que nunca hicimos, de jugadores que le habían hecho bien en la G-League. Y al final es ir nombrando jugadores que pensamos que tienen su hueco más en Europa que en la NBA. Y es tarde, es poco más pronto que tarde. Deberíamos verlos en Europa, como parece que en Europa se está viendo, ¿no? Porque al final se habla de que en Europa gente como Thomas Bryant se está planteando venir porque hay mucho dinero por medio. En la G-League se cobra poco, pues porque nuestros jugadores tendrán muy buen caché en Europa y serán jugadores para seguir. Así que Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a casa un día más. Muy bien, un placer. Vamos a sacar nombres, vamos a hablar un poco de jugadores que creemos que o este año o en un futuro corto plazo los veremos por aquí por Europa, ¿no? En distintos niveles, en distintas ligas, pero vamos, hay mucho jugador que antes o después cruzará el charco, ¿no? Y los veremos por aquí por Europa. Eso es. Bueno, que dice Europa, no, dice Dubái o dice Japón, Sí, que también, últimamente también. muchos le están yendo, ¿no? Que es cierto, yo también te he Japón dicho y, acabar en Europa, porque antiguamente siempre acababan aquí. Pues bueno, Japón visto y lo China visto, también cuentan también. vete tú a saber. Joder, si no, Jordi nos corrige seguro. Pues si quieres, Jorge, tírale, sácame un nombre, si quieres, de los que tengas por ahí preparados. Vamos a, vamos a apostar, por un perfil concreto, ¿no? El atracador de Turquía, ¿no? Que yo creo que va a acabar por allí. Eric Reynolds, segundo, ¿no? De la Universidad Vale. de St. John's. Tiene todo el perfil que buscan en un equipo de mitad tabla baja de Turquía o en su defecto Grecia, por ahí andará la cosa. Y es el típico jugador muy vistoso que te pone sus highlights y es un gran anotador. Luego ya ves un partido entero y a lo mejor ves un poco más de irregularidad en su juego, pero la verdad es que calidad tiene. Y no ha hecho muy buena Summer League, ¿no? Y es de los dos jugadores que incluso yo creo que este año ya puedan dar el salto, ¿no? Un equipo que necesite un anotador, un jugador al que darle balones y se las tire, pues eso, como candidato a atracador del año en Turquía o en similar, pues me quedo con Eric Reynolds, ¿no? De St. Joe's, que es un jugador que he visto bastante este año y que dentro de su irregularidad y su estilo de juego, la verdad es que es un muy buen jugador de baloncesto. Totalmente lo de atracador de Turquía, porque es así, ¿no? El típico que de Turquía o de Israel, ¿no? Muy perfil. También Claro, Israel, sí, sí. el Hapoel está en Euroliga este año, pero bueno, el otro Hapoel y equipos como Antofagust, todos estos equipos ahí de Turquía, tiene pinta que son jugadores que, pues eso, no solo por estadística, no sé, se les ficha en ciertos equipos y la verdad que es un jugador interesante. Pues mira, yo tenía un perfil alto también, pero no lo voy a usar. Y me voy a quedar con un perfil bajito, pero también tiene pinta de Turquía, Grecia y demás. Y es Devion Smith, el base de Utah, que hablamos este año, que yo creo que es un jugador que es cierto que
El último año en San Jose ha estado bien, en Utah tuvo años muy buenos, y es un jugador del cual yo creo que ha pasado un poco under the radar por la NCAA. Es el típico base que hace mucho dinero y juega muchos años en Europa. Y yo creo que es un base que no es para nada un jugador chupón, digámoslo así. Es un jugador, además, de un perfil defensivo bastante interesante. Y yo creo que es un tipo que se puede adaptar bastante bien y además empezando de menos a más, porque yo no sé el caché que tiene, pero yo no creo que Devion Smith te pida mucho más que otros jugadores que sí que han sido estrellas, como Eric Reynolds, que sí que han anotado muchos puntos. Al final, este viene de St. John's, pero tampoco es un jugador que digas. Es un jugador que pida mucho, además es un jugador que caja perfectamente con el baloncesto agresivo, de alto ritmo, muy veloz, que en contraataque, en transiciones te deja, vamos, consigue canastas muy fáciles. Defensivamente a mí me parece un jugador muy interesante como guard y luego es un tío que te puede meter triples. O sea, creo que es un jugador muy interesante, de un perfil quizás más bajo que otros y que creo que puede ir de menos a más. Creo que es un jugador que no se habla mucho y que hay otros como Sakai Sigler, que sí que ha acabado en la primera francesa, por ejemplo. Pero yo creo que Davon Smith, para jugar en Europa, no le tiene nada que desmerecer al exjugador de Tennessee. Vale, Jorge, pues si quieres, yo sí. sácame otro, va. Voy a por un jugador interior, croata, Ante Brozovic, de la Universidad de Charleston, Uf, me encanta. que tuvimos dudas, me acuerdo que lo hablábamos un día, de que estaba en el portal y aún no se había decidido, pero llegamos a la conclusión de que era que no le habían dado la elegibilidad para otro año más. Y ha jugado la Summer League, tampoco ha tenido grandes números, entonces yo creo que es clarísimo candidato, ¿no?, a venirse para aquí, ya sea en su país, ya sea por los Balcanes en cualquier equipo, o en un equipo alemán, un equipo tal, porque es un pívot de una calidad brutal, sobre todo ofensiva, ¿no?, que ha hecho muy buenas temporadas en Charleston y que hemos hablado varias veces de que estaba para cotas mayores, ¿no?, para ligas superiores, para conferencias superiores de Charleston, ¿no? Y parece que se quedó allí cómodo promediando 18 puntos este último año y la verdad es que es un jugador muy, muy interesante y que seguro que está en la agenda de equipos de la zona balcánica y acabará jugando a un muy buen nivel allí. Jugador muy interesante, que hemos hablado mucho de él y la verdad que me parece un jugador súper interesante, que yo estoy seguro que va a tener muchos minutos. Y uno que me gusta bien mucho, que creo también, no sé por qué, me estoy cogiendo under the radar jugadores, que no sé qué será de él, creo que no ha firmado con nadie de momento. Es Khalif Patel, el escolta de Gonzaga, que es cierto que está under the radar, yo creo que no puede ir, porque al final jugó en Temple, hizo muchos puntos en Temple. Se fue a Arkansas, en ese Arkansas donde todos fueron problemas aquel año con el bueno de Musselman. Acabó en Gonzaga asumiendo otro rol, ¿no? Quizás no tan de anotador, sino más un jugador de equipo. Y creo que se ha adaptado a diferentes estilos, a diferentes universidades, todas top en la NCAA. Es que este tío es un anotador puro y duro, con capacidad de anotar con mucho volumen, desde perímetro, penetrando el aro de fuera, siendo un microondas desde banquillo, jugador muy rápido, explosivo, que creo que ese tipo de jugador con una mentalidad de estas de tipo de jugador que no se le rinde nunca, un guerrero, vamos a decirlo así. Y creo que además tiene también un perfil defensivo en cuanto a su físico y demás. Un jugador bastante interesante, sobre todo por su mentalidad y por todo. Creo que es un jugador muy interesante, Khalif Patel, y vamos a ver qué es de él. Pero creo que es otro jugador que va a ir under the radar y que evidentemente creo que no es un perfil para apostar. No, creo que no es un melón para apostar quizás en ACB de inicio mejor, pero yo creo que es un jugador que puede ser un jugador perfectamente de un nivel muy alto en Euroleague. Pues yo ahora voy a tirar hacia uno de mis equipos, ¿no? Sabéis que la Universidad de San Francisco me gusta mucho, la sigo bastante
Y me voy a quedar con Marcus Williams, ¿no? El base que se ha pegado allí los últimos años, que es un híbrido bastante completo, ¿no? Es un base distribuidor, puede hacer jugar al equipo, pero luego tiene puntos en sus manos, no tiene un gran primer paso, es muy buen penetrador, puede anotar desde fuera. Me parece un base muy completo que tiene nivel para grandes ligas europeas. No digo a lo mejor empezar en grandes equipos, pero sí para una Italia potente o para un equipo griego potente porque tiene muchos puntos en sus manos, es muy inteligente, defiende también bastante bien y me parece uno de los bases más completos que había le ha costado esta última temporada, ¿no? Ha tenido Summer League con Miami, ha sido un poco irregular y yo creo que si decide dar el paso de venirse a Europa es un jugador muy interesante, ¿no? Aunque es posible que este primer año quiera probar allí, quedarse en G-League y seguir apurando sus opciones de jugar en la NBA, pero ya sea para este año o para el que viene es un jugador de un nivel muy alto y que creo que cualquier director deportivo debería de apostar por él. Bastante interesante. Pues la verdad que tengo dudas, ¿no? Porque ya te he dicho antes que tengo uno en el radar que hace mucho tiempo que llevo hablando. Y la verdad que es otro guard, me están saliendo guards todo el rato. Caleb Grill, el ex base escolta anotador de Iowa State y de Missouri. Un tipo que yo creo que en ese rol de uno o de dos, que gusta mucho en Europa, ¿no? Ese combo guard que puede dirigir, pero también puede ser una amenaza exterior, jugador veterano, que ha pasado cosas buenas y cosas malas ya en la liga, un guerrero también. Es cierto que quizás no tiene tanto físico para defender como los otros que he dicho, pero me parece que es un jugador también muy interesante. Y es un jugador que, vamos a ver, he visto que le habían firmado un two-way en la NBA, pero bueno, yo creo que al final es un jugador que no se debería mantener en la NBA. Es un jugador muy interesante por el cual apostar, que desde luego que creo que es un jugador muy inteligente desde las posiciones de guard, tanto de uno como de dos. Es un jugador de equipo, que no se te va a quejar por no tirar muchos tiros y demás. Creo que es desde luego un jugador muy interesante y que su futuro desde luego está en Europa más que en la NBA. Sí. Yo ahora voy a tirar para casa otra vez, voy a ir a mis Trojans y voy a soltar el nombre de Saint Thomas, ¿no? Un Oh, jugador que sí es verdad es tanto. que, que decepcionó un poco la aportación que esperábamos que iba a tener en el equipo este año, pero si lo analizamos a nivel global, a Masselman le valía para todo. Le podía subir el balón, podía postear, podía tirar de tres. Yo creo que es el típico jugador de equipo que en Europa se puede ganar la vida, ¿no? Porque puede hacer de todo en una cancha de baloncesto que es algo que creo que se valora mucho en Europa, ¿no? Su puesto, digamos, real ha sido más de 4 o de 3 por necesidades, sobre todo en Northern Colorado, pero en USC demostró que puede hacer más cosas, ¿no? No ser a lo mejor ese anotador, si lo que se busca es un tío que solo vaya a aportar puntos, no creo que sea el tipo de jugador, pero sí que puede ser un gran jugador de equipo que puede defender, que puede rebotear y que puede subir el balón, puede defender interiores, puede defender exteriores. Un jugador muy completo, ¿no? Que es una navaja suiza, ¿no? De la que llamamos normalmente, que puede ser muy útil en muchos equipos, incluso en el nivel ACB o similar, ¿no? Porque no como mega estrella, pero sí como un jugador que puede hacer un poco de todo. La verdad es que es un jugador muy interesante, aunque este año esperábamos más de él en los Trojans, pero bueno, su temporada, dentro de que fue un poco más discreta, no fue mala del todo. Vale, la verdad que sí, que el Santo, como decimos, venía con la fama de, de, de ser el sustituto Sustituto en de Northern Canet, sí. Colorado, ¿no? De Sí. Canet, ¿no? Y evidentemente. No era lo mismo, era otro tipo de eh, perfil, ya lo hablamos en la claro, previa. Sí que había sido sustituto, digamos, real por minutos de juego y por importancia en Northern Colorado, pero era otro tipo de jugador completamente distinto. totalmente. Pero a mí me parece un jugador también que por ese físico y demás, un jugador muy válido para la liga. Pues mira, me has hablado antes tú de un 4 Jorge, muy perfil en Europa. Y yo te voy a traer otro, a ver qué te parece. De ascendencia puertorriqueña,
Nate Santos, el exjugador de Dayton, que me parece que este sí que es un jugador que desde luego que no entiendo cómo no está ya en conversaciones de venir aquí. Jugó en la Summer League con Orlando y demás, pero no hay nada fijo. Y a mí este tío me parece que quizás pueden haber dudas, ¿no? Por la estatura, un 4 pelado, unos 2 metros pelados. Pero bueno, es un tío que físicamente puede defender a cuadros un poco más altos. No te va a jugar en el 3, evidentemente, pero es cierto que hay un salto, ¿no? de nivel desde su tiempo en Pittsburgh a Dayton, ¿no? Que al final en Dayton es donde él se hace un jugador muy importante, lleva varios años allí, siendo el líder de una muy buena Dayton. Es un 4 que puede tirar de 3 bastante bien, pero no solo es un jugador que tira de 3, ¿no? Al final tuvo un muy buen porcentaje, lanzando bastante de 3, pero al final es un jugador que es interesante, que puede anotar de varias formas también, porque es un jugador que de espaldas a canasta también tiene sus tiros de media distancia y demás. Es un jugador que también sabe pasar el balón y es un jugador que con ese estilo de juego de Dayton, ¿no? Que es cierto que es muy de perfil defensivo y demás, es un jugador que el rebote va muy bien al rebote, consigue muchos rebotes. Y es cierto que a veces solo nos fijamos en que tira de fuera, puede anotar, es un jugador clave, pero es un jugador que defensivamente es un jugador muy completo, que ha jugado en la Dayton de Anthony Grant estos años a un grandísimo nivel. Y desde luego que creo que es ese 4, ¿no? Que completo, que a lo mejor te puede también empezar de un perfil de un equipo menor, de menos a más, pero con esa ascendencia puertorriqueña, desde luego que me parece que es un jugador muy interesante también por el cual apostar en Europa. Sí, completamente de acuerdo, de los que tenía apuntados yo aquí en mi lista, ¿no? Y por sacar un perfil no de este año, sino de hace dos, que tuvo el año pasado contrato two-way, este año también se lo han ofrecido, pero según fuentes todavía no se sabe si lo va a aceptar. Me voy a quedar con Riley Minix, ¿no? El jugador de San Antonio Spurs Sí. este año pasado, ex de Morehead State, que llegó al Madness hace un par de temporadas y que la verdad es que es un perfil para Europa también muy interesante, ¿no? Porque es un 4 pequeño, la verdad es que el tamaño no es muy grande. De hecho, parece que en San Antonio lo han estado usando más de 3 porque tiene buen tiro. Entonces es ese híbrido que aquí en Europa, dependiendo en qué liga pueda caer, pueda jugar de 4 con el cuerpo que tenía, porque aunque era corpulento, aún no siendo muy grande, y es un jugador que después de un año entero en G-League, haciendo muy buenos números, jugando 2 Summer League ya, teniendo experiencia de un partido incluso en NBA, después de la experiencia universitaria que tuvo, la verdad es que me parece un jugador muy, muy interesante, que vendrá con un caché bastante alto, pero que puede encajar muy bien en muchos equipos, ¿no? En ligas que necesiten un 3-4 que puede tirar y que puede rebotear y que encima es muy duro jugando. A mí es un jugador que me gustaba mucho en Morehead State y que ha hecho un muy buen año en la G-League, ha jugado entero en la G-League, ha sido de los jugadores máximos anotadores de la competición y creo que tarde o temprano va a dar el salto y creo que es un jugador muy interesante. El Minix de Morehead State y ahora San Antonio Spurs. Un tipo que debería estar ya en Europa, desde luego. Lo que pasa es que pues, se emperran ahí en seguir. Por cierto, me has explicado, me has dicho, me has soltado a Minis, yo tengo que soltar a todos en One. Evidentemente, que era otro que sabes que teníamos los dos ahí. En este sí que En la lista, sí. coincidimos ya en las listas de hace un tiempo. Y a mí este es un jugador que me gusta mucho, el británico, ¿no? Que al final yo creo que este sí que puede jugar de 3 y de 4, nacido en Newcastle, la estrella de la Princeton de hace un par de años, la Princeton en la cual Shevian Lee empezaba a tener esos minutos, la gran Princeton de los últimos años, ¿no? La cual ganó partidos en el Madness y demás, y para mí creo que él era el mejor jugador, sinceramente. Un alero versátil, con tamaño físico para defender varias posiciones, el 3 y el 4, un reboteador increíble, un jugador que pese a su estatura es un buen protector del aro, buen finalizador, es un tío súper inteligente en ataque, ¿no? Al final sabe que las defensas se le van a cerrar y sabe a quién repartir el balón, porque ha jugado en Princeton, evidentemente de esto tiene, y en aquella Princeton de aquella que ganaba partidos en el Madness, de aquella Princeton que nos enamoró aquel año, él era de los máximos asistentes, ¿no? Y aparte, en defensa es un jugador también muy interesante que sabe, tiene ese instinto para ver dónde va a ir el balón, para robar,
para meterse en líneas de pase. Y la verdad que es un jugador que vamos a ver si acaba saliendo de la G-League. Yo creo que es un jugador, sinceramente, para Europa. Lo que pasa que yo creo que por van a ir estos equipos, ¿no? Pues Panathinaikos, Olympiacos, Estrella Roja y demás. Yo creo que deberían ir a por él, porque es el típico jugador de un caché alto. Es un jugador con el pasaporte británico, con lo cual es un jugador muy interesante. Y creo que es otro de esas listas que tenemos ya varios años que estamos esperando, ¿no? Cuando salta la noticia de que llega a Europa, porque es un jugador que nos encantó, que nos encanta y que pensamos que si usted en Europa jugando 30 a 35 minutos por partido, pues será algo que nos gusta y que nos agrada y nos verle pues en la G-League y demás. No sé si diciendo que perdiendo el tiempo, pero bueno, un jugador que pensamos que debería ser titular y tener un rol protagonista donde fuera, porque es un tipo que nos encanta. Sí, ¿Tienes algo más por ahí, Jorge? un jugadorazo, ¿no? Bowman a mí me encanta también, ya lo sabes, hemos hablado alguna vez. Y eso, como consiguió el año pasado Chuwei, este año creo que también, pues es complicado que lo veamos de momento, pero antes o después acabará viniendo con el pasaporte británico encima y veremos a ver si cae por aquí cerca y lo podemos disfrutar, ¿no? Porque la verdad es que es un gran jugador. Y si quieres saco otro más, como quieras. A ver, Uno más pues cada uno, va. sí, venga, pues voy a por un clásico de la NCAA, de Boise State, a por Tyson Degenhardt, compañero de Álvaro Cárdenas, Sí, el señor. típico jugador que es una estrella o es un gran jugador en NCAA, que desde siempre que lo vemos sabemos que no va a llegar a la NBA. Sus números en las Summer Leagues lo han hecho, ha jugado muy poco, pero claro, es clase pura jugando a baloncesto, es punto honor, es lucha, es un 3-4 que puede hacer muchas cosas en la cancha y que cualquier equipo de zona media baja de según qué competiciones puede encontrar en él un anotador versátil y no muy caro, digamos, dentro del precio de los americanos que tal y puede aprovecharse de un jugador muy curtido, con muchos años de experiencia y un gran jugador de baloncesto, ¿no? Que pudimos disfrutar con Cárdenas el año pasado y soy que lo hemos nombrado muchas veces, ¿no? Como uno de los mejores jugadores de la Mountain West durante estos últimos años. Totalmente, un jugador que nos ha encantado durante los últimos años y desde luego que es un jugador muy interesante. Pues para acabar, la verdad que hay muchos nombres, ¿no? De John García está sonando mucho por ahí y demás, pero yo hay uno que me gusta mucho, que no sé, también te digo, cuál es su puesto en Europa, si 3, 4, 2. Un jugador que me gusta mucho, que yo creo que no va a estar en la NBA, y que es un jugador de un perfil bajo, creo yo, que puede ser un jugador muy importante. Y te hablo de Titan Anderson, el jugador de Northern Iowa, la estrella de Northern Iowa. Un jugador muy completo, finalizador físico, jugador defensivamente portentoso, es un líder, es el liderato de Northern Iowa. Tío que puede meter sus tiros de fuera, sinceramente. Es cierto que ha tenido malos porcentajes, pero bueno, puede desarrollarlo. Eso sí, cerca del aro, tanto anotando como reboteando, es una locura. Se sabe defender mucho, es un jugador muy listo. Y es cierto que tiene una estatura corta, ¿no? Tiene 1,98. Yo creo que es lento para jugar de 3. A lo mejor le falta estatura para jugar de 4. Pero bueno, es ese guard forward, ¿no? Que se lo llaman ahí en Estados Unidos, que yo creo que es muy listo, un jugador que ha estado en el mejor quinteto de la Missouri Valley, en el mejor quinteto defensivo de la Missouri Valley, y es un tío que en cuanto a rebotes, robos y demás, es un tío que siempre va a estar ahí, es un tío súper currante, que siempre está yendo de menos a más, y creo que es un jugador que sinceramente no sé qué caché tiene, pero si equipos de primera se pueden traer a este tipo, yo creo que es un jugador bastante importante y que creo que va a ir de menos a más. Es un jugador que va a hacer carrera en Europa bastante y que a mí me gustó muchísimo en la NCA y que es un perfil muy interesante que es raro verse, pero bueno, se suele dar. Así que Jorge, creo que hemos dado muchos nombres. Otros tantos han quedado en el tintero.
Veremos si acertamos, por cierto, si más de uno acaban en Europa o no. Así que nada, mil gracias como siempre por pasarte por el canal. Un placer. Como siempre, hemos Espero. dado un repaso. Creo que hemos traído jugadores de muchos perfiles, de muchas Ujú. clases distintas. Luego veremos a ver si vienen, no vienen este año, al siguiente, pero vamos, seguro que acabamos viéndolos por aquí. Y gratis, ¿eh? Que al final, que al final lo hacemos gratis, que luego mucha gente, por esto se lleva su dinerito. Evidentemente no nos dedicamos a esto, ya sabéis. Pero bueno, al final siempre hablar de jugadores nos encanta. Mañana te veo otra vez, Jorge. Empezamos las previas, cambiamos el Muy bien. fondo, ponemos el fondo Pikachu, por fin, durante ciento y pico días, trayendo los mejores equipos de la NCA. Será un placer hacerlo contigo. Muchas de ellas hemos hecho un top 100 cada uno. Así que nada, mañana te espero con una en la cual además, en una universidad que nos gusta mucho, Mid-Major, y en la cual juega un jugador español. Jugará un jugador español. Así que mil gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Muy bien, un placer. Estamos preparados para el maratón que nos vamos a pegar estos próximos 2 meses, ¿no? Hablando de equipos, más o menos, o 3 meses, no sé cuánto vamos a estar, hasta que empiece prácticamente la temporada y eso es un placer estar aquí y muy a gusto, como siempre. Y nada, a la gente recordarle que esto sigue, que los que pagan ya tienen disponibles más de una previa para ver si queréis ver equipos interesantes. Y recordad que lo mejor y lo más completo de la NCA está aquí, en College 360, la casa de la NCA. Mil gracias por estar ahí y hasta luego. Un saludo.